La semana pasada, el día miércoles, realizamos un taller que yo quiero felicitar a todos los grupos que les fue bastante bien. Ya tenemos nota de 6, algunas personas explicaron muy bien su presentación, por algo sus compañeros pudieron captarlo rápidamente y poder contestar. El pregunta estaba bastante simple, por lo tanto no deberían haber tenido mayores inconvenientes, y más encima lo pudieron hacer con apuntes. Cuando uno está en la clase tiene que aprovechar al máximo el momento que pasa aquí. Por lo tanto, si a mí me van a explicar un sistema de transporte de membrana, lo más probable es que yo tome nota. Y si yo tomo nota de lo más importante, la prueba puede haberme sacado un 7 sin ningún problema. ¿Ya? Entonces la idea es que podamos aprovechar los momentos que pasamos aquí en la sala de clase. Y hay personas que les fue mal, obviamente no tuvieron la nota que esperaban. Ahí hoy día Edith la va a entregar a todas las personas. Lo único que te pido, Edith, que si hay alguna pauta entre medio, tú la guardes. Ya para mostrar después la pauta y no tener mayores inconvenientes. ¿Qué vamos a ver hoy día, chiquillos? Hoy día terminamos lo que es estructura. Por lo tanto, a partir de hoy día, ustedes tienen que hacer, recordándole un poco lo que está en el plan de clase, como nos hemos atrasado un poquitito en algunas clases, lo que corresponde hoy día, después de terminar la estructura, es que ustedes hagan un mapa conceptual de la estructura de una bacteria. Ese mapa conceptual es individual, no es de a dos ni de a tres. Entonces ustedes llegan a su casa y de aquí al miércoles tienen que hacer un mapa conceptual que ustedes coloquen toda la estructura y su significado. Y con eso a mí me dice que más o menos dominan el tema. ¿Ya? Posteriormente, este miércoles, lo que vamos a ver es control de los microorganismos, lo que hicieron en el laboratorio, un poco de esterilización, un poco de teoría de lo que es esterilización, desinfección, y estamos a punto de estar listos para la primera solemne. Porque la primera solemne es hecha hasta antibióticos, que viene la próxima semana. ¿Ok? Veamos un poquitito de estructura de la membrana, porque lo vimos en taller, entonces quedaron algunas cosas dando vueltas. No voy a dedicarme mucho a esto, pero sí es importante que ustedes lo recuerden. ¿Ya? En primer lugar, ¿en qué consiste la membrana citoplasmática? Muy conocida por todos nosotros. Consiste en una bicapa lipídica con los grupos polares, hidrófilos hacia afuera, obviamente, y los hidrófobos hacia el interior, donde están los ácidos grasos. Está inmersa en esta bicapa, se encuentran abundantes proteínas. La diferencia que tienen las bacterias con las células eucariotas, que estas son 80% proteínas y 20% fosfolípidos. Es mucha proteína en esta membrana. ¿Ya? Esa es la diferencia que tiene con las células eucariotas. Dentro de los lípidos que tiene, tenemos los fosfolípidos como fosfatidiletanolamina, como fosfatidilglicerol, difosfatidilglicerol también está presente. Lo que no tenemos es colesterol, no tiene esteroles. No es como en las membranas de los eucariotas que tienen colesterol. Este lípido no está en las membranas de las bacterias. ¿Qué bacterias tienen colesterol? Los micoplasmas, como excepción, los micoplasmas. ¿Ya? Es como una excepción aparte de todo lo que nosotros conocemos. Tienen glucolípidos, que son carbohidratos con lípidos, y glucofosfolípidos también presentes, que le generan la protección a esta membrana citoplasmática. Esos son los lípidos que están presentes. ¿Ya? Acá nosotros tenemos la bicapa lipídica, y ustedes saben que lo ácido graso hacia el interior y lo que es hidrófilo hacia el exterior. Dentro de las proteínas sabíamos que, y yo les decía que el 80% de nuestra membrana son proteínas, algunas son integrales, están inmersas en la membrana y son súper fijas. Se pueden mover un poquitito más allá, a la derecha y a la izquierda, pero no salirse. Esas proteínas generalmente forman canales de entrada para algunos sustancias que ustedes ya conocen los tipos de transporte. Y también tenemos proteínas periféricas que están ancladas al exterior, que generalmente son enzimas, son estructuras de sostén para la membrana y también son mediadores de cambios durante el movimiento. Cuando estas células, no se olviden ustedes que las bacterias tienen flagelos, acuérdense, y que estos flagelos pueden moverse, estas proteínas salen y entran, se mueven para permitir el desplazamiento también de estas bacterias en medio. Acá podemos ver la estructura, digamos, de algunas proteínas periféricas y algunas proteínas integrales. Dentro de las funciones de la membrana citoplasmática, nosotros vimos dos principalmente. Nosotros vimos transporte y secreción de proteínas. Eso vimos la semana pasada. Y algunas cosas adicionales que vamos a agregar ahora, como que es barrera osmótica. Obviamente, no entra tanta agua ni sale tanta agua. Tiene que tener un equilibrio, si no puede morir por lisis la bacteria. Participa en procesos bioenergéticos.
Nosotros veíamos cuando hablamos de la síntesis de flagelos, ¿se acuerdan? Que los anillos se anclaban en la membrana y permitían el paso, digamos, de la flagelina al interior, y esta flagelina se iba a pegar. En este proceso de síntesis está presente la membrana. Y también en los procesos energéticos, como la generación de energía por la respiración o el transporte de electrones. ¿Se acuerdan la función que tienen las mitocondrias en la célula eucariota? Es la función que tiene la membrana, la cual no vamos a ver ahora, sino que la vamos a ver en metabolismo con mayor detalle. Cuando hablaba yo del flagelo, y había puesto como ejemplo arriba que me había equivocado, cuando hablaba del flagelo hablaba de este tercero, digamos, de la participación de la biosíntesis de las macromoléculas, ¿ya? Y de los componentes de la membrana, como la pared celular, la cápsula, y también participa en la síntesis del flagelo. Barrera osmótica, participa en procesos bioenergéticos, significa que gracias a la membrana plasmática la bacteria tiene energía, tiene ATP, también participa en la síntesis de macrocomponentes, como la cápsula, participa en la síntesis del flagelo y participa en la propia síntesis de su membrana. Participa en la secreción de proteínas, que nosotros vimos. ¿Quién me puede dar dos ejemplos de síntesis de proteínas o de sistemas de secreción de proteínas? Amnesia. SEC es un sistema. SEC A y SEC B, componentes del sistema. Perfecto, SEC. ¿Quién más? Sistema TAT. Alguien nombró por ahí así tímidamente, si es que no lo nombró, a lo mejor yo lo escuché. Otro sistema, no tan conocido en bacterias como el SEC. Hay un artículo que voy a subir a la plataforma, no es nuevo, es viejo, pero explica tan bien todo el sistema que siempre yo lo subo, por lo tanto ustedes lo van a tener que leer, que habla del sistema de transporte de membrana o de secreción de membrana en gram negativo, y habla muy bien del sistema SEC y de otros sistemas de transporte. Y veíamos también como función de esta membrana el transporte selectivo, y aquí veíamos al tipo de transporte pasivo o activo, y obviamente el límite metabólico de las células. Todas esas funciones tiene la membrana citoplasmática. Y nosotros ahondamos en dos de ellas, que eran como las más importantes. La otra es muy importante, energía, pero que la vamos a ver en metabolismo. ¿Ya? También mantiene la constancia del medio interno, que todo quede donde debe estar, que los ribosomas tengan su lugar, que el nucleosoma esté, y permite la entrada de nutrientes y la salida de productos de desecho o de ciertas moléculas excretadas como las proteínas. Eso es cuando hablamos de barrera osmótica. Realmente lo que nosotros queremos impedir es que entre mucha agua y que salga mucha agua, independientemente del medio que está. Ahora, si lo dejamos en un medio muy hipertónico, igual las bacterias van a morir, porque tampoco es tanta la barrera osmótica que tiene. Aquí habla de los procesos bioenergéticos que yo ya nombré. Aquí, digamos, habla de cómo puede generar el ATP y cómo puede promover el movimiento flagelar. ¿Se acuerdan que yo di una tarea sin que la entreguen? Cómo se generaba en este esquema, que tenían que buscar en el flujo cómo se genera este movimiento con las CW, las CA, y todo eso también era una tarea, pero no que me la entregaran, sino que lo tuvieran clarito del movimiento. Y aquí se olvidaron, no se preocupen. La biosíntesis de los componentes, aquí hay una proteína muy importante que ayuda a la síntesis de la membrana, y la secreción de proteínas, que están en los sistemas que se han visto en procariotas. ¿Ya? Estos sistemas se han visto en procariotas. Y aquí el ejemplo que tenemos nosotros es el sistema SEC, ¿cierto? Acá tenemos ribosomas, acá tenemos la síntesis, aquí por un lado está la red de mensajeros y aquí están saliendo las proteínas. Una vez que está saliendo las proteínas, se suma el SEC-B. Todavía no se separa del ribosoma cuando el SEC-B lo toma. Una vez que lo toma el SEC-B, esto es reconocido, este complejo proteína SEC-B es reconocido por el SEC-A. El SEC-A lo lleva hasta el SEC-Y, que es el que está inserto en la membrana citoplasmática, entrega esta proteína recién sintetizada, y esta proteína es ingresada en este canal y exportada al exterior. Si uno lo analiza, eso es todo. Un poquitito más de detalle en el paper, pero este es el sistema más clásico y el que yo obviamente les podría preguntar con mayor detalle, porque está muy bien descrito en el artículo. Cuando hablamos del tipo de transporte, tenemos un transporte pasivo, ¿cierto? Que nosotros hablamos que es pasivo y encima inespecífico, difusión simple.
pasivo específico, difusión facilitada y un transporte activo. ¿Ya? Y cuando hablamos de activo estamos hablando que hay gasto de energía, ya sea ATP, fósforo piruvato, gradiente de protones, pero de alguna forma tenemos que sacar la energía. ¿No me equivoco? Ah, no me queda. ¿Cuándo aceleraría? Pienso que venía. El transporte pasivo en específico que ustedes analizaron y que pronto escucharon de su compañero y trataron de captar algo, es la difusión simple. Esta difusión, ¿qué pasa? Principalmente oxígeno, CO2 y algunos otros compuestos pequeños. Ellos pasan. No tienen ningún canal especial, ni gastan energía, y es inespecífico porque no es que exista una permeasa específica para el oxígeno. El oxígeno llega y atraviesa. Es una difusión pasiva de ciertas sustancias para los que la membrana es impermeable o permeable debido a la diferencia de concentración. Cuando hay mucho más afuera, entra la célula. Si afuera hay poquito, no entra. ¿Ya? Entonces, por diferencias de concentración. Acá nosotros tenemos que las pequeñas moléculas entran y salen. También puede entrar o salir agua. Y cuando hay algún otro tipo de molécula, requiere a lo mejor un gasto de energía o un gasto mayor. Entonces, lo que estamos viendo es la difusión simple, no específica. La difusión facilitada es un poquito más específica que la anterior. Igual es pasiva. ¿Qué significa pasiva? Que no hay gasto de energía ni de ningún compuesto energético. No hay gasto para la bacteria. Permite el paso de compuestos por difusión a través de transportadores, que en este caso son las permeasas. Las permeasas, chiquillos, están presentes tanto en bacterias gram positivas como en bacterias gram negativas. No así las porinas. Las porinas, que son estas proteínas que están en la membrana externa de las gram negativas solamente. Las permeasas están en todas las bacterias. ¿Ya? Sobre la base de un gradiente de concentración. Aquí tiene que ser la base, que afuera haya harto y adentro haya poquitito. ¿Ya? Ahora, estos dos tipos de transporte pasivo, ya sea específico o inespecífico, son poco utilizados por las bacterias. ¿Por qué? Es algo tan simple, chiquillos. Las bacterias siempre van a estar en un ambiente de escasa nutrición. No tenemos bacterias que están con alta concentración de glucosa afuera y dentro no tienen nada. Por lo tanto, como siempre va a haber escasa concentración de nutrientes al exterior, ellas van a tener que gastar energía para entrar lo que hay. Entonces, los transportes de membrana en bacterias siempre van a ser los activos o los que gasten energía, más que estos dos que hemos nombrado, o más que este principalmente. Es muy raro encontrar en bacterias y una de las pocas excepciones que aparecía en el artículo que ustedes leyeron, que explica muy bien, es el glicerol. Entonces, lo que hace es ingresar el glicerol y cuando entra en el citoplasma lo transforma en otro compuesto, glicerol fosfato. Y como adentro hay glicerol fosfato, afuera hay glicerol. Entonces sigue habiendo un gradiente a beneficio de entrar, porque adentro lo transforma en otro componente diferente. Por eso el glicerol dentro de la célula es cero concentración. Lo que hay adentro es glicerol fosfato. Todo eso lo vieron la semana pasada, supuestamente. Todo eso le explicó su compañero o compañera. Entonces, dentro de lo que es transporte pasivo específico, tenemos una permeasa que reconoce el sustrato, es capaz de cambiar la conformación, estaba cerrada, en el momento que toma contacto con el sustrato cambia de conformación a una conformación abierta y libera el sustrato al interior. Entonces, esto que ustedes ven tan bonito, poco utilizado por la bacteria, la única excepción es el glicerol, y lo que más utiliza la bacteria es el transporte activo. ¿Por qué? Porque siempre están escasos los nutrientes. Siempre hay escasos nutrientes afuera de las células bacterianas. Consiste en el transporte de sustancias en contra del gradiente, lo que requiere un gasto energético. Es más, chiquillo, puede haber más glucosa dentro que afuera, pero ellos tienen que captar toda la glucosa porque la glucosa para ellos es energía. ¿Y qué quiere hacer la bacteria? Multiplicarse por fisión binaria y dividirse en muchas más bacterias. Los sistemas de transporte activo están basados en permeasa específica e inducible. ¿Qué significa inducible? ¿Quién entiende? ¿Quién me puede explicar el término inducible? Señor. ¿Qué entiendes tú cuando yo digo que es específico? Ya más o menos lo entendemos, que significa que cada permeasa es para un sustrato, pero ¿qué significa que sea inducible? Que hay algún factor que la puede guiar
una función específica. Ya, hay un sustrato que la puede guiar a una función específica. Ya, la primera parte la compro. Hay un sustrato que puede guiar a la síntesis de esta permeasa. ¿Significa que las bacterias tienen todas las permeasas en su membrana citoplasmática? No. Las bacterias, la parte genética de las bacterias es diferente a la de los seres humanos, porque lo que nosotros tenemos son genes. Cada gen es síntesis de una proteína. En cambio aquí hay un grupo de genes que van a actuar con una visión común, y este grupo de genes se llama operones. Entonces hay un operón, por ejemplo, que se llama operón lactosa. El operón lactosa está durmiendo siempre, está en estado reprimido siempre. Entonces, ¿qué significa? Que estos genes nunca se sintetizan, a no ser que exista un inductor, que es la lactosa. El operón lactosa va a sintetizar enzimas que degradan la lactosa. Primero, que la transportan de afuera hacia adentro. Y cuando está dentro del citoplasma, la degrada para obtener energía. Entonces, como tenemos este operón lactosa que yo les dije que siempre está reprimido, durmiendo, no activo, en el momento que hay lactosa en el medio, llega la señal a los genes, se activa el operón lactosa permite la síntesis hasta de su permeasa. Entonces, sintetiza la permeasa, eso significa que es inducida, porque no es que la tengamos todas puestas en la membrana, porque si no sería un gasto de energía. Imagínense, cada 20 minutos yo, bacteria, me divido. Entonces, cada 20 minutos, aparte de dividirme toda mi estructura, todo el peptidolicano, toda la cápsula, los flagelos, si es que lo tengo, imagínense, si tengo flagelos períticos por todos lados, toda mi energía, y me encima todas las permeasas, y al final afuera no hay ni glucosa, no hay lactosa, solamente tenemos silosa, por ejemplo, y no hay nada más de nutrientes. Entonces, mejor yo induzco la síntesis de lo que hay afuera. Eso es inducible. Entonces, y eso es lo interesante de las bacterias. Cuando veamos genética, vamos a hablar de los operones, cómo están en estado reprimido, activo, etc. Eso es el concepto de inducible. Es específico porque una permeasa es para un tipo de sustrato, y es inducible porque si está el sustrato, se induce la síntesis de esta proteína para que quede anclada en la membrana. Los tipos de transporte activos que hay, y que ustedes espero que les haya quedado claro, por eso siempre hago una clase como chiquitita antes de continuar, de lo que vimos en el taller, es el transporte activo ligado a sin porte de protones. ¿Ya? El transporte activo ligado a sin porte de iones sodio, que significa, cuando hablamos de sin porte, hablamos de que algo entra unido con otra cosa. O sea, yo aprovecho de la entrada de algo para entrar yo. O al mismo tiempo, antiporte es cuando entra algo y sale algo. Ya como los canales que tenemos nosotros en nuestras células. Entra algo y sale algo. Sodio y potasio. Entonces acá es lo mismo. Esto es sin porte, significa que entran juntitos. Yo me acoplo al hidrógeno y entro. Yo me acoplo al sodio y entro. También está el transporte activo dirigido por ATP, porque acá nosotros gastamos energía. Acá la energía la da la gradiente de protones. En cambio aquí la energía la da el ATP. Y por último, el transporte acoplado a translocación de grupo, que es como parecido a lo que le pasa al glicerol transformado en glicerol fosfato. Aquí entra y transformamos el sustrato. A medida que vamos ingresando el sustrato por la membrana, lo vamos transformando. En este último hay una cadena de enzimas que van tomándolo y van liberando el sustrato al interior de la célula, pero transformado. Ya, vamos a ver un videito chiquitito, después viene una prueba. ¿De qué no. Le dije que no había que estudiar porque estas cosas estaban estudiadas. Aquí hay una pequeña... vamos a tener tantas pruebas que la que les fue mal no importa, porque vamos a tener muchas normas. Entonces, acuérdense, una cosa que no aclaré y que es importante aclarar, las tareas generalmente todos tenemos 7 y 6. Porque una tarea es cortar y pegar. Si usted uno busca en el libro, usted puede tener igual a ella, y no es que sea plagio, sino que usted lo sacó del mismo libro. Acostúmbrense a colocarle bibliografía así, para que yo no me ponga a pesar con el tema del plagio. Cuando hay una tarea grande que yo subo a la plataforma, ustedes tienen que poner bibliografía si sacan algo textual. Eso quedó clarito con los uno que puse la vez anterior. Ahora, si doy esta tarea chiquitita, averigüen sobre los viriones, ustedes pueden cortar y pegar, y si ustedes colocan la bibliografía, están aprendiendo a reconocer de dónde sacaron esa información. Las tareas valen un 30% de todos los cursos. De las tareas chiquititas que yo doy y que ustedes me entregan, cuando yo les digo que me las entreguen. ¿Ya? Las que no traen esas tareas no tienen nota, a no ser que existan 3 tareas que no traigan.
Por ejemplo, yo digo, chiquilla, averígüenme sobre la membrana plasmática de las cianobacterias, que no la hemos visto, no tiene ninguna importancia, pero a lo mejor se me ocurre, no es pura diosa. Entonces, usted lo averigua y lo trae, pero la señorita no lo trajo la primera vez, no lo trajo ni la segunda ni la tercera tarea. A la tercera tarea que ella lo traiga, yo lo confundo. Antes no, porque a lo mejor no alcanzó a buscar, no tuvo tiempo, no importa, porque son tareas adicionales. ¿Sí? Y vale el 30% de las notas. Y todos los talleres y los trabajos y todo lo que hagamos como prueba vale el 70%, porque es lógico. Hay un esfuerzo mucho mayor y no podemos compararlo con una tarea que llegar y cortar y pegar en un rato. Sobre todo, por ejemplo, cuando pregunté sobre las tribus. Era algo tan simple, no se compara con lo que hemos visto. ¿Ya? Eso. Veamos este video chiquitito que en la mañana ustedes deben rescatar. Es bien simple, pero al final a lo mejor les puede aclarar un poco sobre... ya, en primer lugar, lo que vemos nosotros acá es, el número 1, el transporte sin gasto de energía, ¿cierto? Nosotros lo que estamos viendo es que entran moléculas de oxígeno. Esto es lo que sucede en las bacterias, sucede esto. En menor grado, pero esto sucede porque son partículas bastante pequeñas. La bacteria, la membrana citoplasmática, chiquillos, dice que es impermeable cuando hay concentraciones iguales en el interior y en el exterior. Pero cuando hay concentraciones diferentes, entra. Por ejemplo, si afuera hay harto CO2, entra el CO2. Y si adentro hay mucho CO2, sale el CO2. Tanto como entra, como sale. Y aquí hay muchos desechos. Entonces, chiquillos, yo les quiero decir que hay una prueba bioquímica, porque todo esto nos sirve a nosotros para las pruebas bioquímicas. Hay una prueba bioquímica que nos ayuda a ver esto. ¿Cuál es la prueba bioquímica? Se llama fermentación. Hay un tubo, en un tubito, ahora han cambiado muchas las cosas, pero antiguamente, o todavía se ocupan dentro de bacterias, un tubito. En este tubito tiene glucosa y tiene un indicador de pH. ¿Qué pasa en este tubito? Llega ahí, uno siembra la bacteria y dice, esta bacteria fermentará la glucosa como un pregunta. Porque si fermenta la glucosa, pertenece al grupo de las enterobacterias y yo voy clasificando mis bacterias. ¿Se acuerdan de las claves dicotómicas? Fermenta o no fermenta, catalasa positiva no, respira o no respira. Esas son las claves que van a llevar al diagnóstico que nosotros ocupamos mucho en el laboratorio. Entonces, cuando yo coloco esta glucosa y coloco mi bacteria y fermenta, aparte de fermentar, cuando fermenta produce ácidos. Y si yo tenía un pH 7, el pH va a bajar a 6, a 5 y a 4. Va a bajar mucho y va a haber un cambio de color. Entonces aquí yo le agrego a mi tubito glucosa y le agrego un indicador de pH, que sea de un color a pH neutro y de otro color a pH ácido. Entonces yo a simple vista digo, oh, el tubito era naranja, ahora amarillo. Cambió, viró hacia amarillo que hacia lo ácido, por lo tanto fermentación positiva. Pero hay otra cosa más que yo puedo ver. Yo puedo ver separación del agar. Yo puedo colocar en un tubito un agar y después verlo separado. Por ejemplo, yo tengo un tubo, se usa un tubo inclinado, siembro la bacteria y al otro día lo que yo veo es esto. Veo acá, separado, y acá la otra parte. Y yo veo acá que hay aire, pero ese no es aire, es CO2. Entonces, tal cual como entra, sale. La bacteria produjo mucho CO2 con la fermentación y salió al exterior ese CO2 y yo lo puedo evidenciar. Hay otro sistema para evidenciar también el CO2 que se llama campanas de Durkheim, que es el líquido, le agrego lo mismo, azúcar, indicador de pH, pero coloco una campanita de vidrio que tiene una perforación acá y está sellada arriba. Entonces yo puedo ver cambio de color y aquí una burbuja. Campanas de Durkheim. También se pueden utilizar sobre todo en alimentos. Entonces aquí yo puedo ver, identificar algo tan simple, yo me estoy dando cuenta de este transporte pasivo, inespecífico. Entonces cuando ustedes, miren, imagínense, cuando ustedes ven el CO2 acá y dicen gas positivo, ustedes lo que están viendo es transporte pasivo. De todo lo que los desechos salieron hacia afuera. Salieron. Ya. Ah, verdad. Acá. Vamos a ver otro tipo de transporte pasivo. Bueno, aquí estamos viendo cuando entra oxígeno, estamos viendo, eso era común. Aquí difusión no facilitada, digamos, simple, llegar a entrar. Y acá difusión facilitada, que es una espermesa específica. ¿Se dan cuenta? Esa es específica. Ahí entró, ese sustrato entró. Cuando intenta entrar el triángulo no puede, porque es específico. Ahí trató de entrar el triángulo, que otro compuesto, a lo mejor no es glicerol o otra cosa, y no puede entrar porque es específico. Y también el osmosis, que también es un tipo de transporte sin gasto de energía, que es por gradiente, igual que los anteriores. Veamos el transporte activo, que se ve acá, no se ve el ATP, ni el ABC, ni nada de eso.
Siempre se ve el uniporte cuando ingresa a través de una permeasa un sustrato con gasto de energía, que es el primero que nosotros podemos ver acá. ¿Ya? Ese primero. Este es el uniporte, el que nosotros vemos aquí. Entonces es con gasto de energía. Lo que se ve en este video no se ve en cada uno de la translocación de grupo, no se ve, solamente se ve en el concepto de uniporte. Entra algo y se gasta energía. Ustedes tienen que ver cuál de todo lo que han visto eso. Por ejemplo, la translocación de grupo sería este, porque es uniporte, yo entro. ¿Ya? El antiporte, el que nosotros vemos acá, entra algo, un sustrato y sale algo. Es también un tipo de entrada y con gasto de energía. Y el primero es el importe, que es el que nosotros hemos visto mucho, que es el que está acoplado a algo. ¿Se dan cuenta? Se acopla y entra. Lo que entra es el cuadradito sería el sustrato. Y el que está acoplado podría ser un sodio, un hidrógeno, el sinporte, que veíamos el primer tipo de transporte que había en microorganismos. ¿Ya? Entonces ahora cada uno saca una hojita